Pero antes quiero orar al Señor, que Él sea dirigiendo este tiempo, que sea Él abriendo mi boca y dando la palabra conforme Él me la entregaba. Amén. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, porque es un privilegio poder exponer tu palabra. Y eso no sería posible sin tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú hablando a través de mí. Y permíteme ser un canal de bendición en esta noche. Y que mis hermanos puedan recibir tu palabra, oh Dios, porque sus corazones declaro, Señor, que son buena tierra. Amén y amén. Vaya conmigo a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Santo es el Señor. Y vamos a leer a partir del verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esperemos un momento que ya me arreglaron el sonido, gloria a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Número 8, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Una de las cosas, o mejor, una de las preguntas que como hijos de Dios en ocasiones nos podemos hacer es: ¿cómo es el obrar de Dios? ¿Sí? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo habla Dios? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. Y muchas veces Dios habla, pero a veces no entendemos lo que Él quiere decir, no entendemos lo que Él nos está hablando. Muchas veces no entendemos cómo Él está obrando. ¿Sí? En estos pasajes que acabamos de leer, Dios le está hablando a su gente, Dios le está hablando a su pueblo escogido. Pero que le está hablando a su pueblo escogido, dicen los versículos que acabamos de leer, que dentro de ellos había gente de malos pensamientos, había gente que no se había vuelto a Dios, y Él está diciendo: vuélvanse a mí, búsquenme mientras pueda ser hallado. Entonces, de acuerdo a esta gente, de acuerdo a lo que me dicen las escrituras, desde un pensamiento, razonamiento humano, o desde una forma de actuar, esta gente no merecía las palabras que Dios estaba hablando para ellos. Entonces, yo quiero en esta noche hablarle de tres cosas que me registran estos pasajes.
y es sobre los pensamientos de Dios, sobre el obrar de Dios y sobre las palabras de Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de los pensamientos de Dios, una de las cosas que usted tiene que tener claro, según lo que acabamos de leer, es que sus pensamientos y los pensamientos de Dios no son iguales. Amén. Dios no piensa igual que usted, ni piensa igual que yo. Su obrar tampoco, o sus caminos no son los mismos que el de nosotros, y su hablar tampoco. Amén. Dios sacó a su pueblo, nos ha sacado, nos ha redimido y nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Cuántos lo creen? Nos ha dado una nueva naturaleza. Pero aunque nos ha dado una nueva naturaleza, porque estamos en el pensamiento de Él, en el corazón de Él, nuestros pensamientos no son iguales a los de Él, y en muchas cosas no nos podemos comparar con Dios. Entonces, tú eres escogido, amado por Dios. Hay quienes lo buscan, como puede haber en estos pasajes. Hay gente que busca a Dios, pero no ha dejado su vieja forma de vivir. ¿Aló? Había gente en el pueblo de Israel que creía en Él, que lo amaba, pero también había gente que no habían dejado su forma de pensar, su forma de obrar. Y asimismo, dentro del pueblo de Dios hay gente que le busca, pero que no han dejado, no han abandonado su vieja forma de actuar en muchas cosas, su forma de vivir. Y de acuerdo a eso, son a veces juzgados. Y les pueden decir, de acuerdo a tu forma de obrar, no mereces lo que tienes, no mereces donde estás. Amén. Entonces, una de las cosas que usted tiene que saber es que los pensamientos de Dios exceden todas las cosas. La palabra de Dios me está diciendo que son más altos. Dice la Escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Son más altos que los cielos, que la tierra, y asimismo también son los caminos de Dios. Entonces, lo que usted tiene que saber en esta noche, o entender, o recordar, es que los pensamientos de Dios exceden todas las cosas. Lo otro que usted debe saber con respecto a los pensamientos de Dios es que los pensamientos de Dios para usted y para mí no son de mal. Repito, los pensamientos de Dios con respecto a usted no son pensamientos de mal. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros que el fin que esperáis. Amén. Entonces, los pensamientos de Dios no son pensamientos de mal. Y esos pensamientos que son de bien, lo vemos desde el principio. Es el comportamiento del hombre. Repito, es el comportamiento del hombre el que hace que no goce del bien de Dios. ¿No? Los pensamientos de Dios siempre son de bien para usted, pero es el comportamiento del hombre el que hace que no goce del bien de Dios. Los pensamientos del hombre, los suyos, los míos. Voy a hablar de la diferencia. Los pensamientos suyos y míos son limitados. ¿Aló? Son limitados. Y quiero hacer una aclaración cuando digo que los pensamientos suyos y míos son limitados. Primero, porque no pueden exceder a los pensamientos de Dios. Número 2, Él te da
una capacidad de pensamiento, ¿sí? Dios nos ha dado una capacidad de pensamiento. Y de acuerdo a esa capacidad de pensamiento, tú debes no ponerle límites. ¿Aló? De acuerdo a esa capacidad de pensamiento que Dios te da, Él quiere que tú no te limites. Él te da esa capacidad de pensamiento. Él quiere que tus pensamientos sean coherentes, sean razonables, pero que no te limites, que no tengas límites. Otra diferencia de los pensamientos suyos y los pensamientos de Dios es que los pensamientos suyos y míos no son firmes. No son firmes. Proverbios 16:3. Proverbios 16:3. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Proverbios 16:3. Dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿qué? Afirmados. Los pensamientos del hombre y mucho más a veces de los hijos de Dios no son afirmados, no son firmes. Hoy están pensando una cosa, mañana están pensando otra. Y dice la Escritura que es necesario encomendar al Señor nuestro camino para que asimismo sus pensamientos sean afirmados. Sean afirmados. Otra cosa que diferencia los pensamientos suyos y míos. En una ocasión, el Señor en Génesis dijo que los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo el mal. Y por eso Él destruyó la tierra. Mandó el diluvio porque los pensamientos del hombre eran continuamente el mal. Pero en el Antiguo Testamento, cuando entramos a ese pacto, a esa gracia, ya Dios no es tan severo con respecto a los pensamientos del hombre, sino que ya Dios entra y da unas sugerencias de cómo usted y yo debemos pensar. Entonces, por eso, en Filipenses capítulo 4, la Escritura te dice: piensa en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo agradable. En esto pensad. Amén. Entonces, los pensamientos del hombre son limitados, no pueden exceder a los de Dios, no son firmes. Hay tres cosas, voy muy rápido, tres cosas que limitan tus pensamientos. Hay tres cosas que el Señor me enseñaba que pueden limitar tus pensamientos. Uno de ellos son las malas experiencias. Las malas experiencias llevan a que una persona tenga pensamientos limitados. Es decir, un ejemplo, cuando una mujer, se me ocurre, tiene una decepción amorosa, difícilmente puede pensar que puede haber otro hombre que pueda actuar diferente o ser con ella diferente como el que ya tuvo. ¿Aló? Y por eso, cuando viene la bendición quizás de Dios, de bendecirla con un hombre, o también en el caso de una mujer para un hombre, no puede ver, no puede discernir, no puede conocer ni entender qué es lo que Dios le está presentando, porque su pensamiento está limitado. ¿Aló? No hay nadie bueno, no hay nadie que sirva, no hay nadie que me pueda hacer feliz. Entonces, una mala experiencia puede hacer que tus pensamientos sean limitados. Otra cosa que puede limitar tus pensamientos son las circunstancias. Es decir, para poner un poquito en contexto la realidad, estamos viviendo una situación difícil a nivel mundial, ¿cierto? Y eso
puede hacer que tus pensamientos hoy en día estén limitados. Es decir, ¿para qué tengo sueños? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué consigo casa? Si esto se va a acabar. Si me voy a morir mañana, ¿para qué me esfuerzo en conseguir cosas? ¿Alguien está entendiendo? Si me están declarando, profetizando todo el tiempo el mal que viene sobre la tierra, ¿para qué sigo soñando? ¿Para qué sigo trabajando y luchando para alcanzar mis sueños? ¿Para qué? ¿Para qué le sirvo a Dios? ¿Para qué voy a una iglesia si esto ya se va a acabar? Las circunstancias pueden limitar tus pensamientos. Hay gente, hermanos, que físicamente no está muerta, pero que yo la llamo está enterrada. ¿No? Hay gente que no está muerta, pero está enterrada. No sé si lo entendieron. Otra cosa que puede limitar tus pensamientos son nuestras relaciones. Nuestras relaciones. Hay gente que te hace tener pensamientos limitados porque no ven más allá. Y entiéndase que difícilmente alguien puede ver como usted ve. Hay gente experta en decirte: no lo hagas, esto no va a salir bien, esto para qué, vas a perder el tiempo, no lo vas a lograr. ¿Cómo está tu círculo? ¿Cómo están tus relaciones? Que pueden estar haciendo que tus pensamientos sean limitados. Yo les ponía el ejemplo en una predicación pasada, creo que cuando hablé de abundar en la gracia, les ponía el ejemplo de los lentes, que para cada uno sus lentes son buenos y les sirven, pero que si usted o yo nos ponemos los lentes de otra persona, no nos van a servir. Y no voy a ver, incluso voy a ver borroso. Entonces, las relaciones pueden hacer que tus pensamientos sean limitados. Otra cosa que puede limitar tus pensamientos es la falta de identidad. Cuando tú no tienes identidad, tú difícilmente vas a saber qué puedes hacer en Dios, qué puedes hacer para Dios, cuando no tienes identidad. Cuando no tienes identidad, tú tratas de ser lo que la gente quiere que tú seas. Entonces, como tú tratas de ser como la gente quiere que tú seas, te limitas. Una persona con falta de amor propio, una persona con falta de autoestima es limitada porque no cree en sus capacidades. Dios le está diciendo: es que eres mi hijo, mi hija, y no lo entiende, no lo ve. No lo ve. Entonces la falta de identidad puede hacer que tus pensamientos sean limitados. Póngase a pensar usted, ¿cómo podría ser, a qué cosas puede aspirar el hijo de un presidente? Él dice: yo soy el hijo del presidente, y hay cosas a las cuales él puede accesar por quien es hijo. ¿A qué cosas Dios te hace accesar por el hecho de ser su hijo? Denle un aplauso a Dios. Los pensamientos de Dios. Ahora, número 2. Quiero hablarles de los caminos de Dios.
Estamos en Isaías 55. No lo pierda de vista. Isaías 55, estamos hablando también de los caminos de Dios, el obrar de Dios. Entonces, lo primero que quiero decirles de los caminos o del obrar de Dios es que el obrar de Dios no son hacia el mal, no son hacia el mal para usted. Los caminos, el obrar de Dios son de justicia, de paz y de amor. Repito, el obrar de Dios, los caminos de Dios son de justicia, de paz y de amor. El obrar de Dios tiene que ver con no pagarle a usted y a mí de acuerdo a mis iniquidades o a sus iniquidades. Lo acabamos de leer. Dice el versículo 7 de Isaías 55: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él no paga de acuerdo a tus iniquidades. Salmo 103. Salmo 103. Miremos qué nos dice la escritura. Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ay, eso debe ser un motivo de alabanza a Dios. Porque si Él nos pagara conforme a lo que usted y yo hacemos, no estaríamos contando el cuento. Entonces, el obrar de Dios es encaminarte hacia tu destino, hacia su propósito. Ese es el obrar de Dios. El obrar de Dios es para encaminarte al propósito que Él tiene para ti y para mí. Él anhela encaminarte, de hecho lo hace. Repito, Él anhela encaminarte, de hecho lo hace. El problema es que usted siga el camino por donde Él lo puso. Usted puede decirle a alguien: para usted ir a tal parte debe de ir por acá. Lo pone en la ruta. Pero el problema es de la persona si sigue ese camino o no. Lo mismo es Dios con nosotros. Él te encamina, pero es tu responsabilidad seguir el camino que Él te ha trazado. El obrar de Dios no se limita a las circunstancias. El obrar de Dios no se limita por las circunstancias. Lo que limita el obrar de Dios es, para la redundancia, tu obrar. Eso sí lo limita. Es como cuando usted quiere hacer muchas cosas con alguien. Usted tiene la intención, el deseo, lo pensó de hacer, de tener una acción, de tener, no sé, un detalle con alguien. Pero muchas veces esa persona tiene una forma de actuar, hace algo que va a limitar lo que tú decidiste hacer. ¿No? Asimismo es Dios con nosotros. Es nuestro obrar lo que hace que Dios se limite muchas veces en su accionar para nosotros. El obrar de Dios no se limita a las circunstancias. Nos encamina Dios siempre a su propósito. Y a veces el obrar de Dios para usted y para mí puede ser raro. A veces no entendemos cómo Dios obra.
A mí, una de las historias bíblicas que me llama mucho la atención, y creo que mi esposo en la prédica del domingo tocó algo, es cómo es posible que Dios le da la promesa a un hombre llamado Abraham. Le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Dice que lo va a bendecir. Lo lleva a una tierra que es de la promesa, pero esa tierra está bajo maldición. Hágame esto. ¿Cómo lo lleva a una tierra que está bajo maldición? Y no solamente eso, aparte de que la tierra está bajo maldición por la gente que había, llega a esa tierra y se encuentra una gente perversa que la tienen que expulsar, pero era la tierra de la promesa. Pero si eso nos llegara a pasar a usted y a mí, diríamos que eso es del diablo, que ahí no está Dios. Porque nosotros tomamos como bendición todo lo que sale bien, todo lo que es bonito, todo lo que se da fácil. Decimos: Dios está en el asunto. Y no todo lo agradable, no todo lo que se da fácil proviene de Dios. Entonces es un obrar contrario a lo que nosotros podemos anhelar, pensar o esperar. ¿Cómo es posible? Si es posible que luego Dios, después de Abraham, le habla a Isaac y le dice: quiero que te vayas, hay hambre en la tierra. Pero Isaac estaba viviendo y disfrutando de la promesa de Abraham, su padre. Pero ¿cómo es posible que para Dios bendecirlo, escúcheme, para Dios bendecirlo, lo hace vivir como forastero en una tierra? Ese es el obrar de Dios. Yo tengo que irme de mi tierra, tengo que ir a morar a otra tierra y a vivir como forastero. ¿Usted sabe qué es vivir como forastero en un lugar? Ese es el obrar de Dios. El obrar de Dios. Actuó diferente como su padre le dijo: no te vayas para Egipto. Vete para las montañas, para el lugar de Gerar, y allá te voy a bendecir, pero tienes que vivir como forastero. Pero había algo en esta historia, y era que él tenía que hacer algo para empezar a experimentar la bendición de Dios. Y a veces nosotros no queremos hacer nada para experimentar la bendición de Dios. Y Isaac empieza a abrir los pozos que una vez Abraham había abierto. Y se habían cerrado, los habían cerrado. Y a partir de ahí empezó la bendición para Isaac. Y a veces a ti y a mí nos va a tocar abrir pozos. Y eso es lo que no nos gusta. Estoy hablando en sentido figurado, para que me entiendan. Entonces, el obrar de Dios es soberano. Y eso nos cuesta a veces entender. ¿Por qué hablo de la soberanía de Dios? Porque Dios hace como quiere. Repito, Dios hace como quiere. En Éxodo capítulo 33, no lo leamos. En Éxodo capítulo 33, en una ocasión,
Dios le dijo a Moisés: yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, y me compadeceré del que me quiera compadecer. Ese es el obrar de Dios. Y por allá más adelante nos recuerda Romanos y dice la Escritura que el Señor le dijo también a Moisés: es que esto no es del que corra, esto no es del que más corra ni del que quiera, sino del que yo tenga misericordia, sino del que yo quiera. Y hay cantidad de gente que se encuentra cuestionando el obrar de Dios. Pero cuando usted entiende que Él es soberano, usted sencillamente dice: Dios hace como quiere. ¿Dios hace como qué? Dios hace como quiere. Número 3. Hemos hablado de que los pensamientos de Dios, el obrar de Dios, el hablar de Dios, su palabra, ¿qué es su palabra? Y para comprender lo que tiene que ver con el hablar de Dios, su palabra, de acuerdo a Isaías 55, recuerden que les dije que quería resaltar estas dos cosas: pensamientos, obras y el hablar de Dios. Lo primero que yo quiero que usted recuerde en esta noche, porque yo sé que lo sabe, es: ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Yo en esta noche estoy, digamos que, tratando de recordar cuáles son los fundamentos, bases, como lo quieran llamar, que a veces hay fundamentos que se están como aflojando. Hebreos 4:12. ¿Están ahí? Misericordia, me perdí. Okay. Dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nos dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero hay tres cosas que también es la palabra. Número 1, la palabra de Dios es reveladora. La palabra de Dios es sanadora. Y la palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios es reveladora. Ahí mismo, si usted se da cuenta, dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es sanadora. Quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Proverbios 4. Leámoslo desde el 20. Dice, Proverbios 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos,
guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces la palabra de Dios es sanadora. La palabra de Dios es transformadora. Y yo quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo. Hay muchos pasajes que pueden hablar de lo transformadora que es la palabra de Dios. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios tiene la capacidad de darle a usted dirección y corrección. Cuando hablamos de la palabra, que la palabra es transformadora, es porque la palabra a usted le da dirección y le da corrección. Dirección y corrección. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Es reveladora, sanadora y transformadora. Y usted puede hallar, si usted ha leído las Escrituras, puede encontrar muchas cosas de lo que es la palabra de Dios. Pero quise en esta noche hablarle de estas 3 cosas. Voy terminando. ¿Cómo habla Dios? La palabra de Dios. Lo primero que quiero resaltar, hablar, sé que usted lo ha sabido, al menos tiene una idea de eso, es que cuando pensamos en el hablar o la palabra de Dios, recuerden que al principio les decía que muchas veces uno se pregunta cómo piensa Dios, cómo obra Dios, cómo habla Dios. ¿Sí? ¿O para qué Dios me está diciendo lo que me está diciendo? Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, de cómo habla Dios, usted tiene que saber que Dios tiene sus formas, sus métodos de hablarle a sus hijos. Dios te puede hablar por medio de la Escritura, por medio de la Escritura. Dios te puede hablar por medio de sueños. Dios te puede hablar por medio de señales. Y Dios te puede hablar por medio de personas, entre ellas los mismos hermanos de Dios, por medio de profetas, en fin. Son medios por los cuales Dios puede hablarle a sus hijos. El problema es que muchas veces no sabemos identificar Dios cómo está hablando. A la gente le cuesta entender o conocer el lenguaje de Dios, las señales, los sueños. Ahora no piense tampoco que todo sueño que usted tiene es Dios el que le está hablando a través de ellos. Pero a veces tenemos que prestarle atención, a veces no, siempre
tiene usted y yo que prestarle atención a lo que Dios está hablando a través de su palabra. Tiene que prestar atención cuando Dios está hablando a través de señales. Y hay cantidad de gente que ha fracasado porque no le ha prestado atención a las señales de Dios. Usted, conductor, pase por alto las señales de tránsito a ver qué le pasa. Ignórelas. Y asimismo somos con Dios. Dios te está poniendo señales para decisiones que tienes que tomar, para cosas que quizás tienes que dejar o otras que tienes que emprender y las estás ignorando. ¿Qué señales te está poniendo Dios? ¿Qué señales? ¿Qué señales te está mostrando Dios de que algo está mal? En tu matrimonio, en tu ministerio, en tu trabajo. A mí me llama la atención algo que pasa particularmente en los hogares, en los matrimonios y también aún en las relaciones personales. Cuando en una casa, físicamente hablando, hay una fisura, usted tiene dos opciones: o arreglar esa fisura o dejar que la casa se siga yendo por ahí hasta que el muro se parta, se caiga, que se mueva. Y hay gente que empieza a notar que en su matrimonio está viendo fisuras y no le prestan atención. Hay gente que no le interesa arreglar esas fisuras que hay. Empieza la fisura en el muro, luego en el techo, hasta que la casa se viene abajo. ¿Será que eso no es una señal? ¿Será que no es una señal cuando hay una fisura en una relación personal, pero usted decide si la arregla o no? Señales. Dios te puede hablar también a través de personas, por medio de sus profetas. Y valga la aclaración, verdaderos profetas. Porque hoy todo el mundo se levanta a profetizar. Hoy no, siempre. A decir que Dios habló, que Dios mostró, y tienen loco a todo el mundo. La gente anda de aquí para allá sin saber qué hacer. Y la gente está tan llena de palabras de confusión que no aprende a distinguir cuando verdaderamente Dios está hablando a través de alguien. Porque sabemos que los falsos profetas existieron, existen y existirán. Y que hay que aprender a convivir con ellos. Para eso Dios le da a usted discernimiento y me lo da a mí. ¿Alguien está entendiendo? Todo lo que muchas veces usted escucha en las noticias, en la radio, en la televisión, etcétera, limita sus pensamientos, lo hace dudar del obrar de Dios. Otra cosa, voy finalizando, de acuerdo a Isaías 55. ¿Para qué habla Dios? ¿Para qué habla Dios?
Sencillamente Dios habla para que se haga lo que Él quiere. Dios habla para que se haga lo que Él quiere. Y cuando Dios habla, a través de lo que Él habla, escúcheme bien, Él está mostrándole a usted y a mí su responsabilidad. Es decir, Dios habla para que se haga lo que Él quiere. Pero eso sí, Él se hace responsable de lo que Él habla, de lo que sale por su boca. Él no se hace responsable de lo que Él no ha dicho. Él no se hace responsable de lo que usted cree que Él dijo, o de lo que usted quiere que Él diga. Por eso hay cantidad de gente que, digamos, están haciendo lo que no deben de hacer, o lo que Dios no los mandó a hacer, porque un día creyeron que Dios dijo. Nunca haga lo que Dios no lo mandó a hacer. Porque cuando Él habla, Él dice: yo me hago responsable. Es que yo fui el que dijo eso y lo tengo que cumplir. Que vean que es que monté un negocio y no sé, yo sentí que Dios me dijo que lo montara. Yo abrí una iglesia, estoy pastoreando porque yo sentí que Dios me dijo que lo hiciera. Dios no se hará responsable de lo que Él no dijo, de lo que Él no dijo. La palabra de Dios, Dios habla. Dice la Escritura, volviendo a Isaías 55:11, dice: así será, 55 versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios, escúcheme bien, les acabo de decir, la palabra de Dios Él la da, la habla porque quiere que se haga lo que Él quiere. Pero la palabra de Dios es semilla. La palabra de Dios es semilla. Y cuando la palabra de Dios se libera a tierra, tiene que dar un resultado. Tiene que dar un resultado. La palabra de Dios tiene que dar el fruto para el cual Él la dio. ¿Qué palabra te ha dicho Dios? ¿Qué palabra ha venido a tu vida de parte de Dios? Yo te pregunto en esta noche, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esa palabra no ha dado el fruto en tu vida. Porque la palabra de Dios tiene que producir algo en la gente. Y más en sus hijos. Algo tiene que producir la palabra de Dios. Y una de las cosas que dice la Escritura según este pasaje es que la palabra de Dios tiene que ser prosperada, es prosperada. O sea que la palabra de Dios no es solamente lo que sale de la boca de Dios, es el efecto, lo que produce esa palabra de Dios en usted y en mí. Gente recibiendo palabra años, meses, días, pero no pasa nada.
no pasa nada. ¿Será que hay dureza de corazón? Los pensamientos de Dios, el obrar de Dios, la palabra de Dios, algo tiene que producir en usted y en mí. Si la palabra es transformadora, si a mí alguien me dice que vive escudriñando las escrituras, que vive teniendo intimidad con Dios, comunión con Dios, donde Dios habla, entonces, ¿qué pasa? En estos días conversábamos con mi esposo de algo que a nosotros, y sé que a muchos nos inquieta, nos entristece, es la dureza de corazón de la gente, aún de hijos de Dios, aún de hijos de Dios. Gente que vive lo que vive, pasa por lo que pasa y no cambia. No cambia. Gente que, voy a decir algo jocoso, gente que aún en un hospital, a punto de, y no cambia. Gente que supuestamente ha pasado por momentos de soledad, de hambre, de miseria, de escasez, y no cambia. No cambia. No cambia. No cambia. Y por eso cuando la gente hoy en día habla mucho de los procesos. Habla mucho de los procesos. Pero hay un proceso que Dios siempre anhela que sus hijos vivamos, y es el proceso de la transformación. Hay gente que le puede predicar a usted, hablar a usted de los procesos que ha vivido, y usted los escucha hablar del proceso aquel, del proceso de lo otro, y hay gente con esos procesos solamente adquiere experiencia. Es decir, si yo paso por un proceso, un ejemplo de que me tocó aguantar hambre, yo puedo hablar de eso, yo puedo hablar de qué es aguantar hambre, pero eso no significa que ese proceso y esa experiencia haya causado algo en mi vida, porque conozco gente que dicen que vivió en la pobreza, que quizás tuvo una vida difícil en su niñez o en su adultez, hijos de Dios, pero que esas experiencias no causaron nada en sus vidas. Entonces un proceso te puede dar experiencia, pero eso no significa que haya transformado tu vida. Porque nadie se quiere someter al proceso de la transformación. Porque el proceso de la transformación, déjame ir por otro lado, el proceso de la transformación duele. El proceso de la transformación duele. Y Dios transforma. ¿Por qué transforma? Porque quiere que surja algo nuevo. ¿Aló? Él transforma porque quiere que surja algo nuevo. El oro sigue siendo oro. Si usted coge, digamos, usted tiene su argolla, esa argolla, para hacer argolla,
el oro que pasar por un proceso. ¿Me está entendiendo? O sea, ese oro que quizás sacó de la mina, esa piedrita, sigue siendo oro, pero transformado. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios te transforma, quiere que te transformes, que permitas la transformación, porque Él necesita algo nuevo. Algo nuevo. Algo nuevo. Yo no sé por qué estás pasando. No sé qué situación estés pasando. Pero yo quiero invitarte en esta noche que sea el proceso que estés pasando, el más difícil, el más duro, el más incomprensible. Dile al Señor: yo quiero que a través de este proceso me transformes. Me transformes. Me transformes. Me transformes. Cuando Dios habla, termino con esto. Cuando Dios habla, nada puede permanecer igual. Y cuando Dios habla, a diferencia de nosotros, como son nuestros pensamientos, como es muchas veces nuestro hablar, cuando Dios habla, habla con determinación. Dije que lo haría y lo haré. Cuando Dios habla, habla con determinación. Él dijo que lo haría y lo hará. He dicho, Él dijo que haría en tu vida y Él lo hará. Él lo hará. Póngase sobre sus pies.